Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, todo bien. Ah, bueno, está bien, perfecto. Chicos, vamos a dar un tiempito para ver quién más se nos une. ¿Estamos? Hola Les, ¿cómo vas? Estoy viéndolo. Está muy chévere, de verdad se ve bonito. Pero corazón, te me vas a los extremos. El conector es para evitar que se crucen unas líneas, no para ponerle conector a todo. Si se lo pasamos a Bianca, sí va a decir eso tiene mucho conector. Pues la conozco. O sea, el conector se utiliza siempre y cuando sea estrictamente necesario para evitar que se crucen Ya. las líneas. Si tú ves que la línea se va a cruzar, le pones un conector. En los conectores tiene que haber dos, porque ahí solo estás marcando la salida. Tiene que haber un conector de entrada. Aunque ahí dices pasa 25, por ejemplo, y pues, se referencia fácilmente la actividad 25, podríamos mantenerlo así para no ver tantos conectores, pero si ves hay demasiados conectores de salida, estoy seguro que van a decir, Ay, Bra, es que también esa es la duda que tengo, porque sí son bastantes conectores, si no, eso se va a ver como un moño parecido, porque es demasiado, un proceso brinca al otro, el otro va a brincar al otro, y así se ve más limpio. Yo ya les entendí la idea y todo, pero por fuerza mayor tenemos que colocar los conectores. Si usted me dice a mí, podemos conectarle la entrada. Así se lee muy bien, pero el tema está de que si no le aplico los conectores, definitivamente se va a ver como una telaraña. Así, y lo puede ver con el otro que yo había hecho. O sea, es que definitivamente, y como se lo digo, el ping-pong está por el tema de las firmas. te apuesto que eso no necesitamos tantos, porque solamente es. ¿Cómo les cuesta entender estos niños? ¿Ah? No cuesta entender estos niños. Está muy lindo todo, pero les digo que conectores y no pasa.
Sí, ya lo que sea mejor, la neta. Ya, entonces mejor sería ir allá para aparecerse un día y decirles, ay Jesús, voy a poner musiquita. Cuñada, nana, este trabajo está como o aprende los diagramas como yo los quiero o aprende. Ay, ya está aquí. Los psiquis. Se puso a cargar la compu y ya está cargada. Bueno, chao. Sí, no está cargada ya. Listo, vámonos, go. Chicos, hola. Ahora sí, vamos a empezar la clase para aprovechar el tiempo, porque yo creo que todos venimos de un lunes, pero atropelladísimo. Cuéntenme cómo estuvo el fin de semana, cómo les fue con el examen, necesitan algún tipo de orientación, necesitan algún tipo de ayuda, soportes, acciones. Hoy vamos a iniciar prácticamente un nuevo módulo, ya ustedes sabían, ¿sí, chicos? Sí, profe. Ah, bueno, me alegra un montón. Vamos a iniciar este módulo. Realmente me recuerda mucho al trabajo que yo tenía anteriormente, porque trabajaba muchísimo con cadena de suministro, tenía que trabajar con volúmenes, balances, y también tenía que tener proyecciones para poder producir, porque cuando nosotros hablamos producir, no es que solamente vamos a estar en una planta de producción alimentaria y producir, no. Nosotros tenemos que producir para poder vender X artículo, Y producción. Entonces, de eso se trata esto. Creo que cadena de suministro, lo más importante acá es nivel de planning, chicos. Entonces, vamos a disfrutarlo. Para mí también va a ser algo bonito, como un repaso. Me acuerdo en mis tiempos cuando me decían, cuando tenía que hacer nivelaciones, tenían que utilizar un forecast. Y la primera vez que yo escuché esa palabra forecast, dije, mira qué bonito se escucha bien, me agrada mucho esa palabra, que esa es una programación lineal. ¿Qué nos dice a nosotros la programación lineal? Bueno, nos va a decir muchísimos factores, porque a nivel de una minería de data o lo que nosotros tengamos como una estadística antes, nos va a decir a nosotros prácticamente como sacar una media para poder producir, poder tener un análisis más estadístico y decir, ok, mira, por lo menos voy a tener algo, una información adecuada para ver si puedo tener un número y puedo sacar cierta información para ver temas de empaque, temas de calidad, temas de comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el 2023, 2024 hubo una alza en las ventas, pudieron haber crecido un 8%, un 10%, un 12%. Entonces, ahí es donde yo saco la estadística y digo, mira, a nivel de cadena de suministro, voy a ir a preguntar a tal proveedor, ¿será que este proveedor me va a poder cumplir a mí el pedido? Porque si ellos no me producen y no me despachan, yo no voy a poder producir. Entonces, esta parte de cadena de suministro es muy enriquecedor, les va a gustar muchísimo. Chicas, vean, voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de acá que están presentes vieron la grabación? ¿Cuántos? Axel, vi ahí uno. ¿Quién más, chicos? José, ok, perfecto. Les estoy preguntando porque es que fíjese que ahorita acabo de recibir un correo electrónico de una joven estudiante que me decía que solamente yo me escucho hablando y que ella quiere escuchar las participaciones de ustedes.
Chicos, pero es que vieras que por fuerza mayor, o sea, o sea, o sea, no sé cómo podría hacer, y de hecho ya lo estuve viendo también con Luis Fernando, consultándole a él, porque ya son 2 veces que me dicen diferentes estudiantes. Y aquí yo no tengo ninguna restricción en mi computadora personal. Prácticamente se coloca, se da la clase, el speaking está abierto para todos, pero no es que no se quiera, es que definitivamente tenemos que buscar a ver qué es lo que pasa, porque no solamente les hago ahí el énfasis, nosotros no grabamos con Google Meet, nosotros grabamos con una aplicación especial que a mí me brindó Luis Fernando para poder grabar. Yo voy a hablar con él nuevamente, voy a preguntarle, le voy a decir a Luis Fernando que si podemos tener tal vez otro tipo de feedback, pero es que esto siempre es lo que se ha utilizado, entonces no sé qué podrá estar pasando. Me voy a llevar la acción para buscar la información y después lo podríamos ver, ¿les parece? Sí, chicos. Bueno, está bien. Denme un chancecito que aquí tengo gente que me está escribiendo. Ok, estoy diciendo que sí estamos en la clase. Acuérdense, chicos, que esta clase es técnico de logística, inventarios y comercio. Entonces, por si ven algún tipo de links, para que no se enreden. Bien, chicos, bueno, vamos a empezar la clase. Buenas noches. Espero que en este curso les vaya sumamente bien, que lo disfruten, que todas estas lecciones, chicas, sean también tanto para evacuar dudas, como siempre se los digo, como para contar experiencias, hablar un poco, integrarnos nosotros como un equipo académico donde ustedes están creciendo. Si eventualmente, ejemplo, ustedes necesitan algo del módulo pasado, una duda, evacuarla o algo así, aquí estamos para servirles. Aquí en todo se les va a ayudar a ustedes. Lo más importante acá es su crecimiento, su conocimiento, su desarrollo. Entonces, chicos, siéntense con plena plenitud y de poder abrir el micrófono, hablar, exponer, el foro está abierto. De igual forma, yo siempre le voy a contar mis historias de todo lo que he vivido. Yo tengo como 5 días en una, pero aquí venimos. Ahí lo más importante es llevarnos bien y estar bien todos como equipo. ¿Estamos, chicos? Yo también me voy a dar corazoncitos por esa no, pues se los digo muy sinceramente. Ok. Bueno, ok, cadena de suministro. Ya estamos en el módulo 2 de este técnico, estamos en la primera semana. Ese es el técnico en logística, abastecimiento y también inventarios y comercio. Ahora, vamos a tener una parte de conceptos, supply chain, cadena de suministro en español. Vamos a ver ciertos conceptos, chicos, que ustedes el día de mañana, cuando ustedes trabajen probablemente en un departamento de planning, trabajen en un departamento de compras, trabajen en un departamento de proveeduría, trabajen en un departamento de inventarios, ustedes van a tener este tipo de concepto universal donde ustedes van a hacer un sistema de gestión informativo y voy a entender de qué me están hablando. ¿Qué quiero decir con esto? De que todos los procesos van a ser totalmente diferentes dependiendo del área, pero a nivel de dialecto, nomenclaturas y toda esta parte de conceptos generales, ustedes van a ir definiendo, mira, esta palabra de cadena de suministro, el supply chain, me suena prácticamente a abastecimiento. Cadena de suministro me funciona con la palabra cartas de inventario, inventariado, me puede sonar prácticamente con estadística, me puede sonar prácticamente con bodegas. También toda la gente que tenga que ver con bodegas también tiene esta parte. Entonces vamos a entrar en materia. Conceptos generales. Esta palabra preciosa que dice cadena de suministro. Esto es un conjunto de actividades, instalaciones, medios de distribución. También, chicos, acá podemos ver la parte de distribución, que aquí entra muchísimo la parte de la flotilla vehicular, tema de rutas, tema de despacho, tema a dónde voy a ir, qué voy a hacer, en todos los procesos de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? De que, como se los insisto desde la clase anterior,
nosotros podemos ver las cosas de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo podemos ver explosionado? De acuerdo. Vengo, Ventas me hace una solicitud y me dice que yo tengo que producir 300 kilos de picadillo de chayote. Entonces yo tengo que tener un volumen, una explosión de una receta que me diga a mí, usted va a gastar prácticamente 130 kilos de chayote, si le va a agregar maíz. Entonces hay una planificación atrás, va a venir área de bodega a comprar con proveeduría y nos va a decir a nosotros, ok, tome, aquí está toda la materia prima. Hacemos todo el proceso de producción, cadena de frío, lotes. Después de eso pasamos a despacho para ir a explosionar nuevamente el producto en la flotilla vehicular y en la flotilla vehicular entregar directamente a las áreas comerciales. ¿Qué quiere decir áreas comerciales? Tipo Walmart, tipo automercado, los chinos ahora que venden un montón. De eso se trata esta dinámica. Si no hay una cadena de suministro y lo que habla es una cadena, tengan la noción de que es cierto, es una cadena, como una cadenita que ustedes ven que una amarra a otra. El suministro, que quiere decir insumos, lo que yo necesito insumos desde la parte de facturación, necesito insumos de todo para poder hacer el trabajo, también son herramientas. Entonces, en este proceso de almacenación o de fabricación, almacenamiento y de venta, esto es en la totalidad. Prácticamente aquí nosotros vamos a tener un ciclo. Viene el primer ciclo. De acá que ustedes pueden ver, ustedes ven la flecha, chicos, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, creo que yo sí. Ok, ejemplo acá. Aquí yo tengo un área de agricultura. Pasamos por un proceso de almacenamiento o el proceso de bodegas, venimos aquí a la producción, de la producción, nosotros vamos a venir aquí al despacho, luego vamos a ir a la tienda, al área comercial para irnos donde nuestro cliente. Esto es un ciclo, el ciclo está estructurado, ya el ciclo está hecho y esos son mecanismos, métodos de trabajo, sistemas de trabajo que se podrían hacer. Hay empresas, chicos, y se los digo porque esto no existe prácticamente en muchas empresas. Bueno, yo estuve en una transnacional que prácticamente uno decía, pero es que aquí abastecimiento, ¿dónde está? Si el trabajo de abastecimiento es proveerme a mí todo lo necesario para que yo pueda producir. Me pasaba muchísimo cuando trabajaba en la planta de producción de matando pollo. Nosotros decíamos, no nos va a dar el cuello de botella para poder matar las 75,000 aves diarias, entonces tengo que buscar otro proveedor que me pueda maquilar a mí esa manufactura. Entonces, al final de cuentas, lo teníamos que coordinar nosotros, enviamos un correo a ellos y le decíamos, mira, esto y esto y esto. Pero chicos, de este ciclo es una de las cosas más importantes que ustedes van a poder conocer para poder producir. Supply chain, esto es desde que el cliente monta el pedido, pasando por la búsqueda de las materias primas, posteriormente a la transformación, viene, se fabrica, pasa por el transporte y se entrega directamente al consumidor. Esto de igual forma, chicos, aplica para cualquier industria, cualquier categoría. Creo que el desarrollo también de esta herramienta, de esta información, es tan lindo porque déjeme decirle que también tengo hasta homólogos, gente que no conocen este concepto, no lo conocen. La semana pasada yo fui a una cena con una muy, muy, muy buena amiga que ella es ingeniera industrial, pero tiene su especialidad en supply chain. Y ella me daba un ejemplo y me decía, Les, me dice, es que yo ingresé de nuevo a la empresa donde está, una empresa X, más adelante les digo cuál es, y me dice, no es posible que hagan el caramelo para un flan en un sartén y tengan que hacer 400 flanes. Y le digo, pero ¿qué es eso? Digo, o sea, me dejó sin palabras. Digo, pero ¿por qué no usan marmitas? ¿Por qué no quieren hacerlo? Entonces vine y le digo, es que hay que ver el análisis de la ficha técnica, hay que ver cómo podemos hacer las cosas, cómo nos vamos a integrar. Entonces, ahí es donde uno dice, mira, esto es falta de información o falta de conocimiento, y me dicen, no, es que todo está, pero lo que pasa es que no se acostumbraron a utilizar herramientas y trabajan así. Pero chicos, este tema también tiene que ver con estandarizaciones.
Ahora, ¿cómo va a funcionar? Bueno, eso es una función estratégica de logística. ¿Alguien me puede decir qué sería para ustedes logística, chicos? ¿Qué sería para ustedes logística? En palabras propias. No me den nada en temas que no me digan, no, es que yo creo que logística, pues no. ¿Qué es para ustedes logística? ¿Ustedes cómo van a ser próximos técnicos en logística? Llevar una planeación sobre algo. Sí, también. ¿Qué más podría ser? Profe, ¿y cómo planear estrategias? Tiene que ver con planificación. Creo que ya ustedes como parte del tema logístico, la parte de logística se va a encargar directamente de planificar, diseñar y optimizar todo el tema para que el proveedor me deje a mí todas las papas para yo producir papas fritas, empacar las papas fritas, darle a transporte las papas fritas e írselas a dejar a comercial en las tiendas o donde se venden, supermercados. Eso es prácticamente, es una estrategia que está muy bien, como bien dicho, pero prácticamente este tema tiene muchísimo que ver con tiempos y movimientos, que también más adelante vamos a ir hablando un poco de esto. ¿En qué podemos aplicar cadena de suministro o dónde aplica este concepto? O sea, esta parte de cómo funciona una cadena de suministro. Vea, chicos, nosotros podemos trabajar desde plantas de producción, podemos trabajar en maquilas, podemos trabajar en empresas de centros de distribución como CEDIS, se podría trabajar en retail. Tuve hace unos años una experiencia muy linda, muy grata, porque trabajé directamente para ventas, tenía 4 tiendas a nivel de mall a cargo y a veces nosotros, había una tienda que no tenía un producto, un chart, ejemplo, no sé si conocen Pandora, y Plaza Lincoln tenía el inventario, pero Escazú no lo tenía. Entonces teníamos que movernos a nivel interno con el mensajero y decirle al mensajero, vean, tenemos que llevar tal producto a tal hora, solamente era uno. Entonces la logística que teníamos al final era de un tiempo de 48 horas para poderle resolver al cliente. Entonces le decíamos, ok, en 48 horas tenemos que pasarnos tanta cantidad de inventario entre tiendas, tenemos que hacer validaciones, procesos administrativos y también cómo lo íbamos a escoltar. Entonces, eso también tiene que ver con la logística, esta parte, chicos. Entonces, entendemos por qué es una función estratégica de logística. Logística también viene con el tema de lógica, utilizo la lógica para poder trabajar, que involucre a todas las operaciones, que sean indistintamente de todo lo van a ver directamente desde la logística. Consideraciones, se podría generar servicios de postventa y la logística inversa. Esto más que todo aplica, chicos, en temas de servicio, porque a veces es muy diferente dar un tema, no es lo mismo dar un producto físico que dar un servicio intangible, son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo podemos implicar? Bueno, implica la organización, la ejecución de las actividades relacionadas con la compra, orden, distribución de los productos que se encargan para diferentes clientes. Aquí podemos ver abajito el ejemplo que nos brinda, ay, mira, aquí de mouse. El ejemplo que nos brinda acá. Cadena de suministro, vamos a hacer una programación lineal que me diga, ok, tiene que ver con proveedores, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con fabricantes, tiene que ver con clientes, tiene que ver con comunicación y tiene que ver con tecnología. ¿Y por qué tiene que ver con clientes y tecnología y comunicación? Que para mí sería esa parte 1. Tendría que verlo muy exclusivamente porque si yo no tengo un software, si no envío un pedido, si no tengo dónde comunicarme, nunca voy a satisfacer a un cliente. Entonces, chicos, tengo que tener desde el software, la comunicación y todo lo restante. Tenemos que tener herramientas de comunicación para poder trabajar. Ahora vamos a tener un ámbito
¿Qué nos dice el ámbito? Esto nos dice que la cadena de suministro comienza con proveedores de los proveedores y termina con clientes de los clientes. Y eso siempre lo van a ver, siempre lo van a ver. ¿Por qué esto? Porque se pasa muchísimo en las médicas que ellos, si fabrican catéteres, ellos no soldan, entonces tienen que comprarle la soldadura a una empresa. Entonces, al final de cuentas, entre ellos mismos van a ser clientes internos para poder producir un único producto. No es lo mismo soldar, no es lo mismo pegar algo con lota y no es lo mismo ver un tema de calidad a nivel de lote para un área médica. Entonces, todo eso van a ser todos los servicios que estamos conversando. Vamos a tener muchísimas relaciones. Las relaciones vamos a verlo con diferentes niveles de producción, de diferentes formas y de diferentes momentos. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Ok, vamos a tener las materias primas. Una materia prima podría ser, ejemplo, alcohol para poder desinfectar, para la gente cuando se lava las manos. Es ese tipo de materia prima. Puede ser hasta el químico que yo utilizo para el piso, podría ser hasta una escoba, puede ser papa, chayote, todo lo que tenga que ver para yo poder hacer de todo ese montón de productos un producto exclusivo. Paso por la producción, voy a logística y a transporte y a logística, paso por agencias o sucursales, voy a entregar almacenamiento, paso a ventas, vengo con la facturación y después se distribuyen las entregas. Son temas de ciclos. Ahora, chicos, ¿cuál es el objetivo general de esta cadena de suministro? Para mí uno de los objetivos generales podría ser que nunca nos falte, que tengamos máximos y mínimos a nivel de inventariado, que no tengamos excesos, porque este tema también se las trae. Cuando estuve trabajando en un matadero de res, chicos, en una empresa, siempre decía, qué raro, porque si se están matando prácticamente 758 reses diarias y todo prácticamente se vende a planning y la carne secundaria se quería para exportación porque es más barata venderla en exportación, porque habían lugares como Tikal, habían lugares como Frionet, que el almacenamiento congelado estaba pero reventadísimo. Entonces vine y le dije a la chica de diseño de producto, ¿por qué con tanto que tenemos de tiqueña congelada? Le digo, ¿por qué no hacemos promociones de mechada? Entonces, chicos, tenemos que ver de que teníamos los inventarios reventados con esta área de congelado, seguíamos metiendo porque el comercial no vendía y se nos ocurrió una idea. Entonces, ¿fue el exceso que nos colapsó a nosotros? Sí, pero nadie lo planificó que no pasara. Ese es el tema. Y cuando no tenemos este tipo de planificación, un dato real de cuánto tenemos en tal almacén, en el segundo almacén, que tengo en este congelador tanto producto, sé del lote, la trazabilidad, las fechas. Entonces, esa es la parte. Entonces, ¿qué viene siendo cadena de suministro? Bueno, tiene como objetivo principal satisfacer todas las necesidades de los clientes de la mejor manera posible. Y esto podemos verlo muy notoriamente en supermercados cuando les dicen, es que estoy buscando tal crema, ¿cuándo podría ingresar? Va a llegar tal día y nunca llega. O a veces sí es cierto. Entonces, eso es lo que nos va a buscar a nosotros, la satisfacción también al cliente. Vamos a tener objetivos específicos que ustedes, cuando sean técnicos, ustedes lo tienen que tener muy claro. Ok, específicamente tengo que entregar los bienes y los servicios a tiempo, tengo que evitar las pérdidas, las mermas innecesarias. Y cuando se habla de mermas innecesarias, a veces no se trata de un desecho, se trata de un reproceso en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que por equivocación programamos la ruta mal para la ruta que va a Huachipilín. No era Huachipilín, tenía que irse a Curriabat. Entonces se tenía que volver el chofer, pasar todo San José y ahí están las pérdidas innecesarias. Entonces,
si vamos a optimizar los tiempos de la distribución, tenemos que buscar los lugares de mejor acceso, pero cuando hablamos de mejor acceso, no solamente tenemos que analizar si hay mucha presa, no, tenemos que analizar las calles están bien, cuántos semáforos, si paso por acá, qué puede llegar y hacer el día de mañana que pase un accidente. Un ejemplo, cada 3 días acá en la pista, yendo para el México, hay un accidente. Entonces, yo lo que hago cada vez que voy para la oficina, me voy un poco más temprano, porque ya es algo como estándar. También tener el manejo adecuado de inventarios y almacenes. Este tema de inventarios y almacenes es algo muy lindo, pero es muy numérico. Al final de cuentas, chicos, hacer un inventario es contar, es ir a pesar, es ir a decir, ok, esta caja cuánto pesa, cuántas unidades tiene adentro, lo vamos a hacer por kilo, lo vamos a hacer por unidades, lo vamos a hacer por tonelada, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es la gestión de los almacenes? Si yo tengo un almacén y yo tengo más de 30, 40, 160 líneas, 600 líneas, 1200 líneas solamente en un almacén, no tengo una metodología basada en una logística que me diga dónde está el producto a la hora que yo lo necesito para hacer mi pedido para el cliente. Entonces, ¿qué voy a tener? Un tema. Aquí lo más específico sería el manejo adecuado, pero cuando empezamos a saturar los almacenes, porque también me ha pasado por experiencia propia, perdemos el de ellos los inventarios. Y si no hay inventarios, no hay almacenes. Y si no hay almacenes, no hay inventarios, chicos. Entonces, también se tienen que establecer canales de comunicación y coordinación adecuados. ¿Por qué? ¿Por qué esto? En algún momento nosotros a nivel de producción no teníamos un producto para poder fabricar el pollo mechado, porque teníamos que utilizar ahí como un enzima para que se desmechara más rápido y hiciera un volumen. A la hora de hacer esto, tal vez planning o bodega no tenían el producto, nunca nos avisaban a nosotros, entonces tenía que venir yo a hacer un correo electrónico y decirles, no vamos a tener tal producción porque bodega no nos despachó, y ya el día Troya, tal persona con esta, tal persona, pero no se trataba de eso, se trataba de entender por qué no se hizo, porque no hicimos la orden de compra, porque el proveedor no nos entregó, porque el proveedor nos quedó mal y nos dijo que hasta mañana, porque no se hizo la proyección, porque no se mapeó o porque simplemente no se pidió. La mayoría de veces pasa eso. Entonces, la idea nunca va a ser los apaguincendios. La idea es tener un trabajo saludable, tener una metodología razonable que se les diga, ok, yo hago frente a los imprevistos de la demanda, pero lo tengo que monitorear bien. Tenemos oferta y también tenemos las condiciones de los clientes. Vamos a tener etapas en la cadena de suministro. Esas son como las fases. En la cadena de suministro se podrían identificar 3 etapas generales. ¿Dónde lo vamos a ver? Con aprovisionamiento. Esa palabra es muy bonita, no es tan utilizada, pero es muy, 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 muy relativa. Y podría decirles de que aprovisionamiento tiene que ver con el efecto como de aprovisionar, o sea, como decir, tengo que ser como preventivo. Nunca voy a poder ser alguien de que solamente anda corriendo y corriendo y corriendo porque no dice las cosas. Entonces, eso tiene que ver con abastecimiento. Son como decir como hermanos. Entonces, podemos decir que producción, ya ustedes saben qué es producción, ya ustedes saben qué es distribución. Aquí está aprovisionamiento. Son los procesos que están relacionados a el manejo de materias primas para posteriormente fabricar productos de un negocio o de una actividad. Lo vamos a ver con esta función: compra, almacén y gestión de inventarios. Eso es como algo que previene porque siempre tenemos que tener para poder producir.
El tema de la producción. Aquí todas las materias primas tienen una etapa de aprovisionamiento en el cual se van a recibir, se van a inspeccionar por inspectores de calidad, se almacenan, trabajan y transforman para obtener un resultado final de un producto procesado o terminado. Y cuando hablamos de un producto procesado a un producto terminado, esto se puede manejar con esta visión. Un producto terminado podría decir la pechuga de pollo cuando yo la compro empacada al vacío, y un producto procesado lo podemos ver como una carne mechada, que ahora está en Walmart y todo eso se consigue, y ya usted encuentra la carne mechada sazonada, bien rica, buena fecha, buena temperatura. Entonces, esas son el análisis de palabritas que ustedes van a ir teniendo por acá. Tenemos el tema de la distribución, temas de distribución. Chicos, y acuérdense que también distribución no solamente es fuera de un almacén, fuera de planta o fuera de producción. Distribución va a aplicar para todo va a aplicar. Entonces, son canales que están involucrados en la entrega de productos de venta en tiendas físicas, distribuidoras, almacenes, en e-commerce y también en otros. De sumamente importancia, y esto, chicos, para que se nos quede grabado, tener claro no voy a decir esa palabra, lo que comprende la cadena de suministro. ¿Cuál es el objetivo de todo este eslabón? Bueno, el objetivo de supply chain y cadena de suministro va a ser los procesos más eficientes a nivel de producción y la distribución del producto o del servicio, el cual para este nombre del proceso lleva un trabajo bastante, chicos, y lo pueden ver acá. Podemos ver aquí que cadena de suministro, la exposición de materiales. Bueno, primero llega el proveedor, me deja los materiales, va para la manufactura, termina la manufactura, pasa al distribuidor, viene para ventas y luego se va directamente para el cliente. Tipos de cadena de suministro. Y ojo, chicos, ustedes van a tener el día de mañana un trabajo donde tengan que conversar con China, donde tengan que conversar con Japón, donde tengan que conversar con gente de Estados Unidos, porque hay productos que aquí a nivel nacional no se consiguen, y a veces también es más barato traer productos directamente desde otro país que comprarlos aquí localmente. Hoy tuve una sesión, chicos, y se las voy a ir contando con todo lo que les paso contando. Hoy tuve una sesión, y en la sesión que tuve me estuvieron contando a nivel de Comets, donde había un señor que le estaba yendo muy bien, vendía pescado sumamente bien y llegaba y lo exportaba. Y a la hora de exportación, el cliente se consiguió otro cliente para que le proveyera a él directamente desde el Ecuador, casi que a un 50% más barato. ¿Y qué hizo el cliente? Dejó al de Costa Rica para irse directamente con Ecuador. Este tipo de situaciones, de todo esto, chicos, pasa porque en Costa Rica es caro para producir, y también lo he visto porque hay empresas que también se han ido porque aquí es caro, pero también va a depender del régimen. Cuando le digo el régimen, hay que ver qué aplica para zona franca y qué aplica directamente para una pymes. Todas las pymes tienen que estar registradas, pero eso es parte de... Pues, chicos, que me estoy cambiando los anteojos, que he pasado todo el día pegada en la compu. Tipos de cadena de suministro. Ok, vamos a tener tradicional, directa o compleja. La tradicional, esta va a ser una de las partes que actúa de forma autónoma, sin exceso de comunicación entre ellas. Principalmente reside en cuanto no hay una comunicación y se producen fallas con frecuencia. Este es prácticamente lo que tal vez no porque quiero puede pasar, o porque ella y pasó porque pasó, sino que a veces hay que entender el proceso para poder ser más preventivos. ¿Y por qué esto? Porque a veces cuando usted llega y piensa, mira, trabajar en producción es fácil, y al final de cuentas, si yo pico 180 chayotes que pesan 15 gramos,
De ahí, entonces yo voy a poder hacer un buen picadillo. No, chicos, es que todo tiene que ser medido para poder ser controlado. Y por eso es que pasan los fallos y pasan los fallos con frecuencia, porque a veces no tenemos el método para poder evitar. Vamos a tener la compra directa, sencilla, en que solo intervienen tres partes: el proveedor, la empresa que vende el producto y el cliente. De esta forma, al ser una cadena ligera, se producen en fallos y se incrementa la eficacia en el valor de cadena de suministro. Esto quiere decir como en Pizza Hut. Pizza Hut, ellos no le compran la masa a nadie, ellos fabrican su propia masa para distribuirle directamente a las tiendas. Y cuando hablo de tiendas, son restaurantes. Un ejemplo vivo también podría ser ahora la planta de producción de la planta de producción de Mastercut, que tiene que ver con Pizza Hut también y que ya está desarrollando su propia marca. Ellos desarrollan sus propios productos para poder venderlos. Ejemplo también son las maquilas. En muchas ocasiones, como no van tanto los cuellos de botella y el producto es un boom, entonces voy y le digo a una empresa: mira, ¿cuánto me cobras por hacerme bistec adobado? Quiero vender con esta receta. Entonces también hay que verlo, de que hay cosas que son directos y hay otras cosas que no son tan directos. Vamos a tener también la parte compleja. Este tipo de cadenas se pueden encontrar en grandes empresas, las compañías de diferente producto, proveedores que requieren una cadena de suministro compleja para poder tener una actividad. ¿Cuál podría ser para ustedes, chicos, una actividad o una empresa que ustedes digan: vea, es que definitivamente es esa empresa? ¿Me copian? Chicos, Sí, ¿cuál podría ser? ¿Están por ahí? Bueno, chicos, voy a seguirles hablando. Esto podría ser alguien como Amazon. Amazon necesita también transporte aéreo, dependiendo del tipo de transporte donde ellos quieran enviar el producto, lo más rentable. Necesitan comunicación, validación de procesos, tecnología. Hay empresas a nivel de Estados Unidos que ellos, como decir Amazon, tienen su propia tienda, un lugar donde se puede ir y encontrar de todo menos gente, porque todo está optimizado. De hecho, tengo una conocida que trabajaba acá desde Costa Rica y el trabajo de ella era ver cámaras para ver si la gente pagaba, si la gente estaba robando algo, porque tenían todas las alertas para ver que la gente no ingresara a robar, pero no cuando se llevaban un artículo que no podía ser cuantificado. Entonces el trabajo de ella era esto, pero también esas son distribuciones muy complejas. Tenemos actividades, la cadena de suministro no siempre es la misma, su forma de actividades van a depender del bien o del servicio que se está analizando. En cualquier caso, dependientemente de la forma específica de la cadena de suministro, existen actividades que son comunes y necesarias para optimizar el resultado final. Actividades. ¿Cuáles actividades se implican acá en la cadena de suministro? Tenemos la planificación, administración de existencias, procesamiento de órdenes de compras, traslados, los despachos. Esto aplica para transporte, seguimiento y control de previstos. También tiene que ver eso con planning. Servicio al cliente, que tiene también que ver con el tema comercial. Tenemos que una administración a nivel de garantías, que siempre vamos a tener algún tipo de retroalimentación, de quejas, porque una empresa que no tenga quejas definitivamente es una empresa que nunca va a mejorar, porque no las acepta o no las cuantifica. Y también tenemos un procesamiento de pago. Siempre vamos a vender bajo facturación, hacer tal producto bajo una facturación. Entonces,
la cadena de suministro y logística. Esto no siempre es la misma. Estos son actividades que pueden depender también de un lugar. No es lo mismo producir o despachar producto aquí en Alajuela que probablemente producirlo y despacharlo directamente en Guanacaste, porque todo es diferente, tanto las calles como o sea, como decir, las rutas tan extensas, el clima va a afectar también. Entonces, chicos, de esta manera, la cadena de suministro cobra un rol muy bueno, pero acá es donde se produce la gestión de los envíos. ¿Qué quiere decir gestión de envíos? Quiere decir de que el día de mañana ustedes los contraten como un gerente de logística, un jefe de logística, un supervisor de logística. Prácticamente ustedes van a tener ahí el dato de que ustedes todo, con 5, 6, 7 camiones, 30, 40, 60 camiones, ustedes tienen que hacer la logística de ir a entregar todos los envíos con las herramientas y con todo lo que ustedes tengan a cargo. Entonces, eso es parte de la cadena de logística. Vamos a verla como proveedores de insumos productivos, que aquí lo tenemos, la planta de distribución, centros de distribución o más conocidos como CEDIS, y acá la parte del servicio al cliente, cadena de suministro, centro de distribución de una cadena y también puede ser de otra. Logística integral, este tema tiene que ver con el aprovisionamiento y también con la distribución, y también que tiene que ver con distribución, aprovisionamiento y también distribución. Entonces, de un sistema logístico a una cadena de suministro. Chicos, ¿por qué están tan callados? ¿Qué es que están aburridos? Estoy poniendo atención, pro. Bueno, está bien. Ok, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Sistema logístico a... Súper concentrada, profe. Ok. Sistema logístico a cadena de suministro. Ok, así, bueno, ahorita le doy las palabras, pero primero le damos esto. En la actividad, ninguna empresa privada puede darse el lujo de mantener un sistema logístico de los marcos tradicionales como las grandes funciones, como las grandes empresas, compra, aprovisionamiento, producción y logística, sino que en nuevos desafíos se exige un mercado donde obligan a las personas a realizar una gestión de proveedores, distribución, clientes, consumidores para ser un poco más eficientes. Entonces, un sistema logístico, lo que me va a decir a mí, vean, usted tiene que ser muy autosuficiente, trabajar con lo que se tiene, y la cadena de suministro prácticamente van a ser las compras, aprovisionamiento, producción y también la distribución. Entonces, es parte de todo. Creo que uno me lleva a otro y el otro me va a llevar al otro. Entonces, la economía en la cadena de suministro. Bueno, la cadena de suministro recibe tanta atención porque es parte integral de la estrategia de la compañía, las actividades más costosas en la mayoría de empresas. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué es más barato? Producir 100,000 kilos de salchicha, chicos, cocinarla, empacarla, producirla, a que ustedes me digan qué es más barato, hacerlo o distribuirla, sabiendo de que tengo que tener camiones dependiendo, bueno, con cadena de frío, con un monitor, con un holter para ir mapeando la cadena de frío. Tengo que tener un chofer y un ayudante, tengo que dar gasolina, tengo que dar seguros, marchamo, tengo que darle el mantenimiento preventivo, y si se jodió el camión, tengo que llegar y pagar. Entonces, si nos vamos a ver aquí en temas de que qué pesa más acá, si la parte productiva o la parte de despacho, yo creo que entre las dos sería un poco más barato producir que despachar, chicos, porque cómo cuesta tener, yo tuve prácticamente 6 camiones a cargo, y esos 6 camiones de ahí pasaban más en el taller porque ya estaban depreciados, pero era lo que teníamos para poder trabajar, pero no deja de ser caro, porque usted también tenía que pagar el mecánico, y el mecánico solamente por un día de trabajo cobraba 100,000 colones, con 2 ayudantes y con todas las herramientas que venían por él. Entonces, hay que ir analizando ciertas cositas.
Entonces, chicos, como una enorme porción de ingreso se dedica a la cadena de suministro a implementar una estrategia efectiva que resulta crucial. La cadena de suministro proporciona una oportunidad importante de reducir los costos y aumentar los márgenes de contribución. Ahora la estrategia en la cadena de suministro. Ahora vamos a tener una tendencia que está cambiando en los últimos años, ya que a profundos y acelerados cambios económicos, tecnológicos y culturales se ha llegado a un lugar impulsados por el rápido crecimiento del crecimiento mundial y en específico como economías emergentes que conllevan una compañía que operan a nivel local. Eso puede verse, chicos, como algo muy, muy simple, como esta marca de arcos dorados de McDonald's. Ellos tienen que ver también con distribución, no porque ellos tengan que entregarle, mira, tantos combos a alguien, no, ellos ya tienen sus propias plataformas, pero también no deja de ser caro, porque no es lo mismo un McDonald's en Santa Cruz, Guanacaste, que en La Cruz. Entonces, si yo estoy produciendo y yo tengo que despacharles a ellos y la planta de producción yo la tengo aquí de tortas en Alajuela, ¿cuánto me va a hacer el costo de ir a dejarlas a La Cruz? Entonces, son ciertas cositas, como lo dice acá, que requieren readecuarse tanto a nivel interno como externo para hacer frente a nuevos estándares de competitividad. A veces, ¿qué podría ser más barato? Enviar el camión o enviar un contenedor congelado con un inventario de 6 meses para que ellos vayan sacando el producto y lo vayan consumiendo. Son cosas que van a ir ustedes viendo las tendencias a nivel de logística más adelante. Vamos a tener prioridades que van a ser competencia. Ojo, costo, calidad, servicio, flexibilidad, innovación. En temas de costo, es lo que les estaba hablando ahorita. Tradicionalmente, uno de los elementos claves de la competitividad de una empresa son sus precios. La empresa era eficiente si la estrategia de la cadena de suministro se traduciría en algo importante en la reducción de costos. Chico, y ojo con esto. El año pasado, en la empresa donde estaba, me acuerdo que Frionet le iba a dar, porque no teníamos espacio dentro de la bodega de frío, le iba a dar prácticamente una bodega y 5 operadores para que operaran toda la distribución de esa bodega. Eran tantos metros cuadrados. Pero lo que no previnieron, que al final me di cuenta, no previnieron, fue que nunca llevaron una computadora para poder hacer los inventarios. Algo tan simple. No hicieron los inventarios, empezaron con el producto vencido se fue a merma, no había una logística razonable, se empezó a quedar mal a los clientes porque no había nadie administrando ni auditando la bodega. Entonces, ¿qué salió más caro? El bajo costo de Frionet, que me diera 5 personas para operar la bodega, o todo el producto, casi 6,000 kilos para botar. Entonces, son cosas que uno tiene que ir pensando, ¿cuál va a ser mi efecto rebote? Eso es importante tenerlo. En este sentido, la ventaja de los costos podrían utilizarse para reducir precios y obtener mayores ventas que los competidores, o bien seguir con la rentabilidad superior. Temas de calidad. Por un lado, el nivel de calidad es un producto o servicio que variará en función del mercado a donde vaya dirigido. Todo. Nosotros no podemos decir que calidad tiene que ver con satisfacción al cliente, chicos, porque una cosa es satisfacción al cliente y otra cosa es la calidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que yo me coma unas alitas de pollo a las 4 de la tarde y luego que probablemente llegue otra persona y a las 4:30 se coma tanto lote también. Va a decir, no está frío, es que no me gustó, es que está muy salado. Entonces, todas las personas somos diferentes. Eso es lo que les digo. Entonces, una cosa tiene que ver, sí, porque realmente debería ser un estándar, pero al final no, porque todos los seres humanos pensamos diferentes, somos diferentes, no tenemos los mismos gustos, confundimos que es un tema de calidad, confundimos que es un tema de satisfacción al cliente, entonces son cosas diferentes. Muchas compañías incorporan la calidad como un modo
reactivo o defensivo. En estos casos, la calidad se limita a minimizar los errores o cumplir rígidamente con los específicos. La empresa busca en la calidad una prioridad competitiva, como la ven una oportunidad para superar las expectativas del cliente. Temas de servicio. Ok, temas de servicio es fundamental en numerosos sectores, específicamente o especialmente en aquellos donde no hay una diferenciación en el resto de prioridades o temas competitivos. El precio que se determina en la decisión de la compra. Por esta razón, muchas actividades de servicio pueden desarrollar un entorno de producto. Y eso también con servicios, chicos, tiene que ver mucho con call center. Call center atiende gente enojada, gente preocupada, gente que todo lo quiere para allá, gente que dice, mira, es que yo necesito que me resuelvan ya. Entonces, eso es un servicio, brindar una calidad o una satisfacción al cliente basado en ese servicio también se las trae. Entonces vamos a tener temas de flexibilidad. Bueno, flexibilidad es la habilidad para adaptarse a los cambios del entorno sin modificar significativamente los resultados de entrega, de costos, de tiempos, de los gastos y cualquier variación que podamos tener. Esta variedad del entorno puede ser causada por patrones de cambio en la demanda, el ajuste de suministro de materiales. Esto de acá, el ajuste en el suministro de materiales, también tiene que ver muchísimo si yo compro directamente de China tantas ligas para colocar frenillos y el otro año yo compro la misma cantidad, va a ser un poco más caro, entonces ahí hay un desajuste. Innovación. Bueno, esta parte de innovación en la cadena de suministro es una fuente de ventaja competitiva que no consiste tanto en realizar inversiones de tecnología, medios, otros recursos, sino más bien romper con los paradigmas mentales y culturales en las organizaciones, como en un resultado de nuevas maneras para operar, o podría verse utilizada en diferentes tradiciones utilizadas en el sector. Ahora, vamos a tener una competencia, una estrategia competitiva, una competencia. Esta estrategia competitiva es una compañía que define en relación a sus competidores el grupo de necesidades de un cliente que busca satisfacer con los productos o servicios. Lo bueno acá de la competencia es una competencia que podría haber en McDonald's o Burger King. Y me decía un jefe hace muchos años, ¿por qué McDonald's viene siendo más exitoso que Burger King? ¿Por qué? Porque ellos colocaron para niños un payaso y en Burger King colocaron un rey. Pero al final de cuentas, el mercado no iba directamente para un niño a nivel de Burger King, porque ellos tenían la torta a la parrilla. Entonces, prácticamente se desvió de que la gente, el ser humano promedio, adulto, adolescente, le gustaba más ese tipo de sabor. Entonces, por eso es que decidieron colocar este tipo de estrategia para decir, ok, vamos a cumplirle a los niños, vamos a colocar un rey, pero definitivamente ese no es mi mercado, no es mi mercado. Entonces, son temas estratégicos que cuando uno los ve un poco más a fondo, ustedes pueden experimentar y pueden decir, ok, entonces el cliente que busca, va a depender. Si le gusta lo ahumado, se va a ir para Burger King. Si le gusta la cajita feliz, se va a ir para McDonald's. Entonces son cosas que uno lo va a ir pensando. Tenemos lograr un ajuste estratégico. Ojo, chicos, para lograr este ajuste, la compañía debe asegurarse de las capacidades de su cadena de suministro. Esto para que apoyen esta habilidad sin satisfacer los segmentos de los clientes cuando se desean captar. Eso tiene que ver netamente con cuando ustedes atienden a un cliente. Yo tengo una clienta, chicos, que trabajo todos los días con ella. No es mi jefa, yo no le respondo a ella, pero al final de cuentas trabajo con ella y tengo que también hacer lo que ella quiere o lo que ella ve que está bien visto.
mando una minuta y le digo, tome, aquí está la minuta. No, cámbiale eso, el punto no va aquí, la coma no va aquí y esa palabra no. Perfecto. Vamos a ver, se la mando corrigida como ella quiere. Visto, bueno, excelente. Entonces, uno tiene que ver las cosas de la manera más feliz, más óptima. Aquí no le ha pasado, chicos, que a veces han tenido hasta un mal día. A mí a veces me decían, Les, pero es que, ¿pero qué es lo que tiene? Le digo, nada. Le digo, ¿y qué le voy a decir yo al cliente? No le puedo decir nada. Esto es entender prácticamente al cliente. A veces habían clientes que yo atendía que, chicos, yo media blantina, y el cliente ahí, y a veces una señora que uno no conocía y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces uno le hacía conversación, compraba además y decía, mira, qué bonito. Ok, chicos, también entender las capacidades de la cadena de suministro. Esto también es importante porque no vamos a hacer una compra para producción si no tenemos una bodega o tenemos una bodega muy pequeña. Entonces, eso se llama lograr un pensamiento estratégico para poder producir. Ok, entender a la clientela, la incertidumbre de la cadena de suministro. Bueno, como lo primero, vamos a tener una compañía que debe entender las necesidades del cliente. Esta se puede captar como una incertidumbre porque al final de cuentas, chicos, cuando ustedes piensan y dicen, voy a hacer todas estas compras para que el cliente venga a comprarme, aplica para cualquier cosa. Ustedes, en ejemplo, tienen un mini súper, una pulpería, un lugar donde ustedes están vendiendo. Y ustedes dicen, voy a comprarle a la Pozuelo 25, 50 cajas de chiqui. Ojo, un producto comestible, un producto que tiene fecha de vencimiento, un producto que tiene que tener un almacenamiento. ¿Y qué pasa si ustedes la compran para vender y no se le vende? Eso es lo que trata este párrafo. Las necesidades ayudan a la empresa a definir el costo deseado y el requerimiento del servicio. Ok, vamos a entender las capacidades de la cadena de suministro. Ok, existen muchos tipos de cadenas de suministros, cada una de las cuales prácticamente se diseñó para una tarea específica. La compañía debe entender cuál es el diseño de suministro para hacer prácticamente el bien o poder producir mejor, lograr un ajuste estratégico, que es un ajuste, un desajuste entre la cadena de suministro hace particularmente bien y las necesidades deseadas del cliente. La compañía puede reestructurar la cadena de suministro para poder tener una estrategia competitiva y modificar esta última. Vamos a tener la capacidad de respuesta. ¿Qué entendemos, chicos? ¿Alguien me puede decir qué entienden o qué han comprendido, qué han escuchado con el tema de capacidad de respuesta? Chicos. No sé, profe, desconozco. Bueno, ok. Bueno, este tema de la capacidad de respuesta quiere decir que en algún momento, ¿qué voy a hacer si no tengo el producto a la mano? ¿Qué voy a hacer si el cliente se enojó? ¿Qué voy a hacer si definitivamente no voy a poder producir y tengo una planilla de tantos trabajadores y no los puedo despedir porque no hicieron nada malo? Entonces, ¿qué pasaría si no tengo para producir? Entonces, la noción de lograr a un nivel dado de capacidad de respuesta a diferentes papeles, asignaciones de la incertidumbre implícita para el nivel dado de capacidad de respuesta y la cadena de suministro. Ver la siguiente figura, ya lo vamos a ver, la misma muestra de dos cadenas de suministro que enfrentan la misma incertidumbre implícita, pero también logra un nivel deseado de capacidad de respuesta con diferentes asignaciones de incertidumbre y capacidad de respuesta a lo largo de una cadena de suministro. Aquí lo podemos ver, una imagen mejor representada. Proveedor absorbe la menor incertidumbre implícita y debe ser muy eficiente. Temas de fabricante absorbe menos la incertidumbre implícita y debe ser eficiente de alguna manera.
Detallista. Solamente esta para la cadena número 1. La cadena detallista absorbe la mayor parte de incertidumbre, debe ser muy sensible a la hora de respuesta. Vamos a tener los grados, que aquí los vamos a tener, 1 y 2, y vamos a decir, ok, cadena de suministro 2, este va a absorber menos incertidumbre, podría ser más eficiente. Tenemos el fabricante absorbe mayor parte de la incertidumbre implícita y debe ser sensible. Detallista absorbe la menor incertidumbre implícita y debe ser más eficiente. Siempre va a haber un efecto rebote en algo, chicos. Ay, mira, ya estamos, chicos. Qué rápido fue hoy. Ok, chicos, ¿alguna duda, temas, alguna palabra, algún conocimiento? Ustedes díganme, profe, es que no me quedó claro tal cosa, profe, esto. Ustedes también pueden aportar, chicos. Creo que todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí, chicos. Sí, profe, todo bien. Creo que ocupamos más práctica física, hijo. Ok. No, van a ver que el día de mañana, cuando ya tengan ustedes puestos de gerentes, porque así hay que declararlo todo en positivo, todo creciendo, tirando para arriba, chicos, van a ver que este tipo de material, de información, ya ustedes van a tener un conocimiento para poder ir a una reunión, para poder definir, hacer una compra, decir, mira, qué tipo de característica, o qué entiendo por producción, qué entiendo por logística, qué es tanto un tema de distribución, porque al final de cuentas todo este tema se hace en un ciclo y lo que nos va a decir a nosotros es, si usted no tiene alguna de estas, va a tener que adquirir el servicio por afuera y va a ser más caro. ¿Qué pasaría si ustedes les dicen, ok, los voy a contratar, háganme toda la cadena de suministro para producir unas 150 líneas? Entonces también es parte de la cadena de suministro. Chicos, y si no tienen algún tipo de duda, yo creo que estaríamos hasta aquí con la clase. Ya tienen mi número, ¿cierto? ¿Verdad, chicos? Muchas gracias por todo, profe. No, hombre, con gusto, estamos para servirle. Dios los bendiga muchísimo. Chicos, vayan a la iglesia. No se los digo como nada malo. Vayan, congréguense. También es bonito estar con Dios y Dios siempre va a ser el mejor ingeniero industrial. Estamos, chicos, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches Gracias. a Que todos esté por ello. Gracias, gracias. Con gusto. Que estén muy bien. Ahí veo a Cintia.